y Él hará lo que tenga que hacer, hasta que cada uno de sus llamados entienda, comprenda y aplique. ¿Qué harías si Dios te dijera que mañana en la noche morirás? Si Dios te lo revela. Cristian, ¿qué harías? ¿Duro? Bueno, pues, no, bonita la respuesta, ¿no es cierto? No sé. Nuri, ¿qué harías si el Señor te revelara que mañana te mueres a medianoche? Ay, sí. Alguien que conteste algo diferente. Yo voy a donde usted y le comento que el pastor me dijo ¡Qué mentiroso! que Dios me dijo que iba a morir. Interpréteme el sueño. Fue una visión. Nayib, ¿qué harías? Ya va a esperar esa que le digan que mañana se va a morir para arrepentirse. Chao. ¿Cómo te despedirías? Me voy para mi futuro, ya, ese es. Bueno, una persona allá afuera, si recibe esa señal, esas palabras, y dice, usted se va a morir mañana, ¿qué haría una persona allá afuera? No, digamos que sí lo cree. Se echa a morir. ¿Se qué? Se echa a morir. Se echa a morir, pero ¿qué harían otros? Se arrepentirían, ¿no? Claro, morir, se arrepentirían, parecido a lo que dijo una cristiana. Se arrepentirían, ¿qué más harían? Venderían todas sus propiedades. Se van a viajar. No, yo no necesito eso, sí. Le queda un día. La trae. ¿Ustedes saben qué haría yo? No me salga con lo que me salió qué día, hermano. En el caso mío, si es Dios el que me revela, pues yo me sentí, o sea, si es Dios el que me revela, Él está contando conmigo y me tiene escrito allá, pues yo me alegraría. Sí, más triste fuera que fuera. Así no era cristiana. Bueno, entendamos que ya apenas uno necesita, ¿listo? Si es Dios el que me dice que me voy a morir, pues porque... Bueno, y si tú apenas estás poco a poco conociéndole, ¿cómo sabes que es Dios el que te lo dice? ¿Qué tal que sea el diablo que te lo está diciendo? Usted me está diciendo si Dios le revela a usted que está... Toda la razón. Bien. Hasta ahí bien, si es Dios, listo. ¿Tú te alegrarías? Según el grado de espiritualidad, según el grado de madurez, según el grado de crecimiento. Eso depende. Muy seguramente vienen muchos pensamientos, por lo menos del caso de los hijos, porque lo primero que uno dice... Ah, no pensó en los hijos ni en la esposa, yo me alegro, ahí le dejo todo. Yo me voy, el problema Sí, es que... chao, mira, no sé cómo paga los recibos. Sí, es una buena pregunta. ¿Quieren saber qué haría yo? ¿Quieren saberlo? Yo seguiría siendo el mismo que he sido hasta hoy. Y mañana predicaría igual. Es que tiene niveles... ¿Sí me entienden? Chao, ¿por qué lo tiene que alterar eso uno y uno ya tiene su mente fija? La esperanza en Cristo, que estaré con Él. ¿Por qué me voy a alterar? Lo contrario, sigo predicando, sigo haciendo lo que yo digo. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Ustedes seguirían siendo los mismos que son hoy? No respondan, ahora sí tú. Es que tiene en mente que una sola pregunta que le hace el Señor Jesús a Juan Pablo y le dice, sígueme, dice, déjame que yo primero vaya y entierre a mi muerto, o sea, deja ver la naturaleza que hay en todos nosotros, que algo nos arraiga de todas maneras. Sí, pero es que tú tienes que tener en cuenta que la pregunta fue para cristianos hoy. Claro, no, pero aunque cristianos, por eso yo digo que si eso fuera para mí, la pregunta hubiese sido, es durísima porque una cosa es lo que uno puede estar diciendo acá, otra cosa es vivirla en el momento. Por más que usted tenga ratificado que Dios se lo está diciendo. Pero yo creo que ejemplo precisamente por eso, bueno, y los hijos, uno de todas maneras también, la esposa, los hijos, o
Sí, pero es que la pregunta no está relacionada con el resto de cosas. La pregunta está relacionada con tu estado espiritual. ¿Me entendieron? Con el estado espiritual. Por eso les dije, ¿yo qué haría? Yo seguiría siendo la misma persona. ¿Sí ves? Si tienes gozo en el Señor, no tiene por qué cambiar el gozo. Porque es que yo le muestro a Pablo, y a Pablo le fue dicho que ya iba a morir. ¿Y él qué dijo? Siguió siendo el mismo. ¿Sí o no? Sí. Vas a morir. Ya me fue dicho. Miren, no vuelvo por acá porque ya el Espíritu Santo me reveló que ya me queda poco tiempo. ¿Qué siguió haciendo él? Predicando hasta el último minuto, llevando las buenas nuevas. No es que ahora sí se aceleró. Si tú no predicas la palabra y te dicen, mañana vas a morir, ay, voy a predicar, no vas a convencer a Dios de nada. No vas a añadir ninguna recompensa por eso. Es que les estoy mandando un mensaje directo a cada uno de ustedes. Les estoy diciendo que se van a morir mañana. No. Que tú te puedes morir esta noche. Les estoy diciendo que ustedes pueden morir mañana. Se los estoy diciendo en serio. Que pasado mañana se pueden morir. ¿Y cómo van a ser encontrados? ¿Entendieron la paradoja o no? Y no es un cuento, es una realidad. Si te mueres hoy, estás listo y decirle, Señor, hice lo que tú me mandaste. Ah, ahora sí. Pero les digo, si hoy recibieran esa noticia, ¿seguirían iguales como han caminado hasta hoy? Porque la palabra es la que te habla cada que vienes a la iglesia. ¿Y para qué te habla? Para que seas transformado. Y a veces muchos continúan en las mismas. 10 sermones, 15 sermones, 30 sermones, 2000 sermones, y no cambian nada. Ah, pero si les dicen que se van a morir mañana, ay sí, a ver, armamos un grupo, vamos a predicar mañana desde las 3 de la mañana hasta las 11:60 de la noche, porque a esa hora yo ya me voy. Ahí sí nos afanamos, ahí sí vamos a recoger al pobre, ahí sí vendemos las cosas y le damos a todos, y ahí sí nos hacemos centinela de oración, y ahí sí esto y lo otro. Piensen, porque como el Señor no avisa, normalmente cuando uno va a morir, te das de cuenta que te vas a morir mañana. Para cuando el Señor te llame, sea mañana, en 10 años, en 20 años, tú tengas que decir, seguiría siendo el mismo que he sido los últimos años, creciendo en gracia, anhelando al Señor, estudiando su palabra. ¿Sí se dan cuenta? Aumentando mi comunión con Dios, amando a los demás, aprendiendo a perdonar, aprendiendo a servir, aprendiendo a ayudar a otros, perdonándolos, pasándole por alto las faltas. Al desagradecido no diciéndole por qué están desagradecido, sino diciéndole te amo. Eso fue lo que Jesucristo dijo que hiciéramos, ¿o no? Eso lo tienes que hacer todos los días. Y si te dicen mañana te vas a morir, no te sorprendas, estás haciendo lo que Dios te dice. Ahora mi pregunta, ¿lo estás haciendo? Ya, sigamos adelante. Ese era como el apretoncito de hoy. Fíjate cómo en la cárcel José fue usado y entrenado para administrar una pequeña porción del poder de Dios, interpretando 2 sueños aparentemente de poca importancia. Estaba en la cárcel, siguió siendo el mismo en la cárcel, y era el mismo, ¿sí o no? Venía de administrar los bienes de Potifar, ¿no es cierto? Fue a la cárcel administrando los bienes, fue honesto, fue íntegro, fue un buen siervo de Dios. Llegó a la cárcel y siguió haciendo el mismo, ¿sí o no? Dios le puso otro servicio y lo ejercitó el mismo. Si le fuera a decir, José, mañana te vas a morir, ¿qué hubiera hecho José? Igual,
Úseme, Señor, hasta el último momento, no más. No puede ir a manipular a Dios, entonces al otro día ahí sí me afano y ahí sí esto y lo otro, y ahí sí me arrepiento. No. ¿Qué es arrepentimiento? Confesar y cambiar. No hablar. Ahí sí, Señor, perdóname. No, el arrepentimiento da frutos. ¿Cómo le dice la palabra? Frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento no es hablar. El arrepentimiento es vivir a Cristo en su vida sin necesidad de hablar. Eso es arrepentimiento. Así que si te agarra la pelona ese día, no te preocupes. ¿Sabes cuál es la pelona? ¿Sí? La misma muerte. Fue dejado 2 años para que no se enalteciera. Es que no lo dice la palabra, pero si uno escarba dice 2 años, es porque fue probado, fue moldeado. José, 2 años. ¿Y con qué razón? Uno puede empezar a especular, no lo dice la Biblia, pero para que no se enalteciera tal vez. Porque yo le tenía algo mejor, su justicia. Y esa era su justicia. Nos enseña a nosotros de eso, pero estaba teniendo un trato especial con José. Y acuérdense que José sí tenía un pequeño déficit en su carácter. ¿Se acuerdan? Cuando contó los sueños. ¿Se acuerdan cuando le contó los sueños al papá y a los hermanos? Sin anestesia. Sin anestesia. Entonces sí tenía, si se dan cuenta, pueden discernir que había un pequeño déficit de carácter, algo de soberbia, no tuvo cuidado con contárselo, entonces por eso los enojó también tanto. Entonces posiblemente eso en la cárcel estaba siendo trabajado por Dios. Entonces cuando nosotros encontramos personas de este calibre a nuestro alrededor, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu vecino, tu mamá, tu jefe, tu compañero de trabajo, y son de esas personas que son intemperantes, esas personas que son fastidiosas, personas que a toda hora están buscando cañoña. Aquí en la iglesia hay, ¿sí? No, ni uno, esta iglesia esto es el cielo. Hay un poco de ángeles ahí. Entonces cuando esas personas aparecen en nuestras vidas, entiendan, es el amor de Dios. Una debería decir, póngame 10 más de esas, Señor. Me sigan puliendo. Esas personas ayudan a pulir nuestro carácter, como las situaciones que vivimos, porque el Señor nos quiere trabajaditos, nos quiere pulir, hasta que aprendamos a que esas personas hacen parte del plan maravilloso de Dios. No andamos pidiéndole al Señor, quíteme esa persona, corra esa persona, que le caiga un bus encima. Pues tampoco se le pidan, déjenmela unos 3 años más, quiero ser pulido, va a golpear mi cuerpo. No, dígale, Señor, yo quiero aprender de esas personas, porque ¿sabes qué? Porque uno también es esa clase de persona para los demás. Uno también es usado para pulir a otros. No somos el sol del universo, somos un puntico, cada uno de nosotros. Así que nosotros también, nuestro carácter, nuestra personalidad, también pule a otros. Nuestras equivocaciones pulen a otros y otros nos pulen a nosotros. Es importante, es la simbiosis de Dios. Así lo utiliza el Señor. Y acá lo puso en la cárcel a este varón. Y seguramente lo estaba puliendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para lo que venía. Entonces, ¿no será que viene algo grande para cada uno de ustedes o para alguno de ustedes? ¿Y necesita pulirte? ¿Qué pasa si te da algo mayor de lo que te ha dado y tú sigues en el kinder espiritual? Fracaso.
fracaso. Te vas a volver repitente. Pero si te dejas moldear, el Señor puede darte a administrar. Sea una familia, sea unos hijos, sea un carácter espiritual maravilloso, sea unos dones espirituales, unos talentos maravillosos, unas capacidades, unos carismas. Pero necesitamos pasar por la universidad de Dios. Señor. Que incluso lo mismo que se enlaza con el libro de Timoteo, que está viendo. Sí. No se puede poner a un neófito a ese tipo de responsabilidad. Sí. Tienes toda la razón. Eso hace el Señor. Entonces, decimos que para que no se enalteciera, para que fuera aprobado y para prepararlo, no solo para administrar un mayor poder por parte de Dios, sino también para que cuando alcanzara un cierto éxito en el mundo, no se le subiera el chichón. Pero nosotros sí queremos, llegamos a la iglesia y dijimos, ya estoy preparado, deme. No, tienes que pasar por un proceso. Entonces, en la cárcel, él ministró un pequeño poder de Dios para dos personajes casi que sin importancia. Pero cuando sale José de la cárcel, ahora acá lo pone a ministrar a una persona más importante en el ámbito humano, porque él era el faraón. Incluso más adelante dice que lo nombró como el vicepresidente. Dijo, no hay nadie mayor que él sino yo, que lo veremos la otra semana. Vicepresidente. Y mandó a sacar los carros que daban para personas honoríficas, lo montó ahí, lo paseó por toda la nación y les decía, ahora hagan todo lo que él diga, de la cárcel al palacio. Pero él llegó del palacio a la cárcel. ¿Cómo has estado tú cuando has estado en el palacio y has entrado a una especie de cárcel? ¿Cómo ha sido tu reacción? Sin entendimiento. No entiendo qué pasa, Señor. Mire mi aflicción, pobrecito yo. Téngame compasión. ¿O has entendido que son los procesos de Dios que te pule en ese lugar para después ponerte en un palacio? Nos queda grande entenderlo, ¿sí o no? Porque nos falta la fe. Yo le escribí aquel día, la fe se necesita cultivar. La fe no viene porque tú vienes a la iglesia y ya tienes fe. Aunque les he dicho siempre que la fe no obliga a Dios a obrar, pero si lo complace. Y un Dios complacido es un Dios que obra. Pero Dios quiere que la fe sea cultivada. ¿Qué es cultivarla? Crecimiento, ¿o no? Toda planta la cultiva uno ¿para qué? Para que crezca. La fe es cultivable. ¿Y a través de qué se cultiva la fe? De la palabra. No hay forma de que crezca cantando. No crece cantando, no crece orando, no crece sirviendo. El cantar, el orar, el servir, el ofrendar para las necesidades son productos de la fe. Sin fe, todo eso es pura religión. Con fe, todo eso abona para lo eterno. Consigo. Así que la fe hay que cultivarla a través de la palabra de Dios. No leída, sino estudiada y aplicada. De resto, no va a pasar mayor cosa. Estas cosas no se dan solo porque ya asisto a la iglesia, ya puedo ir a ministrar las cosas que son sagradas para Dios. No se trata de transmitir un mensaje,
Se trata de transmitir el mensaje. No es un mensaje. José no transmitió un mensaje. ¿Qué transmitió José? ¿Qué transmitió José? Él no sabe. ¿Qué transmitió José? El mensaje. La mamá sí sabe. No un mensaje. ¿Cuántas veces nos hemos ido a transmitir un mensaje? Y venimos con las manos ocupadas. Cuando lo que hace efectivo el mensaje es cuando transmitimos ¿qué? El mensaje que transmitía Pablo. Yo predico a Cristo crucificado. Ese es el mensaje. Eso produce, si es el Espíritu Santo usando, produce un efecto maravilloso en las personas. De resto, predicar un mensaje según el Dios de mi imaginación, según yo, según lo que yo pienso, según mi elocuencia, mi inteligencia, mi sagacidad para hablar, bueno, asombrarás a otros y estarás buscando tal vez un aplauso de otros, pero no va a ser efecto. El sencillo mensaje de la palabra cautiva corazones. Amén. El sencillo mensaje. ¿Hoy es un mensaje sencillo? ¿Sí o no? ¿Esto es sencillo lo que estamos haciendo? Ya dependerá de cada uno de nosotros que se deje cautivar por Dios. Los profetas toda su vida transmitieron el mensaje. Pablo 3 años en Arabia le fue transmitido el mensaje. Pedro 3 años con Jesús aprendió. Al igual que los apóstoles. José 2 años en la cárcel. Hablar la palabra de Dios a las personas no requiere de un talento especial, ya que son una obligación para todos los cristianos. No necesitas ser profesional, no necesitas tener títulos, no tienes que ser teólogo. Ah, qué bonito que alguien quiere estudiar teología, sí, chévere. Ilústrese, claro, maravilloso. Capacítese, pero tenga cuidado que empieza a estudiar teología y ahora se crea más que los demás. Que la palabra dice en el libro de Timoteo que cuando ya no quieren la sana doctrina, son llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Se dan cuenta? La soberbia es la que hace que la gente se salga de las iglesias cuando empiezan a estudiar una teología. Si la teología a nivel universal es la misma. Teo, Dios, logia. Listo. Vamos finalizando. Primera de Pedro 1, 10, 12. Primera de Pedro 1, 10, 12. Amén. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pero un momentico, los profetas que profetizaron, ¿de qué época son? Yulani, los profetas que profetizaron de la gracia venidera, ¿de qué época son? Del Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías. ¿Qué pasó con ellos? Ellos no sabían lo que nosotros sabemos. Por eso dice la palabra que les tocó indagar. Porque era de una gracia que ellos no entendían ni qué era eso. Ni solo fueron usados para predicar la gracia. Pero no sabían eso del Mesías, no sabían quién. Isaías fue usado para, se le llama el profeta mesiánico. Más de 300 profecías. Pero él no entendía nada. Él solo fue usado por el Espíritu de Dios y escribió. Nosotros tenemos mayor conocimiento que Isaías, que Jeremías, disculpen, no suena bonito, que Moisés y que todos ellos. No porque seamos más, sino por la época en que nacimos. Cuando ya está Cristo resucitado, ya está el canon de las Escrituras.
y tantas profecías cumplidas, y aún así desperdiciamos el tiempo. Isaías amó tanto a Israel y amó la palabra con tan poquito. Nosotros con tanto amamos mucho menos a Dios y amamos menos y la despreciamos. Todos los hombres dieron su vida. Nosotros no damos un calado, porque si damos algo ya estamos pidiendo: deme, Señor, devuélvame que yo le he dado. Yo amo. Y ellos dieron su propia. Este hombre que estoy hablando ha cerrado por la mitad, cortado su vida. Y todos los hombres a la final. Sigue. Todos los profetas que dieron a conocer la gracia venidera indagaron, estudiaron, se capacitaron. José no tuvo la oportunidad de hacer eso, sin embargo fue usado. Sigue. Indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de ¿Qué Cristo. persona será ese tal Cristo? Vean, estos hombres indagaban. Nosotros ya sabemos quién es Cristo y lo que hizo por nosotros. Y aún así, a veces andamos de holgazanes, de flojos, de miti acá y miti allá. No, a veces más miti allá que acá. Y a veces somos tan soberbios que decimos miti miti. Y a veces es más allá que acá. Sigue. Ya terminaste. No falta un pedacito, dice, y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Ya han venido las glorias? Sí. ¿Tú te imaginas nosotros tener el libro de Apocalipsis en la mano? ¿Tú te imaginas eso? Y saber que Apocalipsis representa del capítulo 3 hasta el 22, 7 añitos nomás. ¿Tú sabías eso? No lo sabías, ¿no es cierto? ¿Tú lo sabías? Medio. ¿Tú sabías eso? ¿Tú lo sabías? Más de uno no sabía. Y cuando empezamos a estudiar nos dimos cuenta, Apocalipsis representa 7 años nada más, literales. Y nosotros poder tener el libro y decir, esto es lo que va a pasar. Y así todavía andamos como si nada estuviera ocurriendo. Entonces por eso el Señor nos manda para la cárcel de vez en cuando, para moldearnos. Yo creo que entendimos, ¿no es cierto? Amén. Un día José pasó de ser el menor a ser el mayor. Cuando el papá lo vistió con la túnica, adelantando el tiempo. No era el tiempo para José. Sin embargo, el papá lo puso de primogénito y era el menor, no estaba preparado. Después de ser el mayor, terminó siendo el menor. Después de estar a punto de morir, terminó en el palacio. Después pasó del palacio a la cárcel. Y ahora, para ser un hombre íntegro que pasó por tentaciones y por diferentes pruebas, y donde su carácter fue moldeado con sufrimiento y desprecios, ahora en estos momentos Dios lo pondría nuevamente en el palacio, ya no como el segundo al mando de un gobernador, que era Potifar, ahora como el segundo al mando de un faraón. ¿Estaba preparado José? ¿Por qué? Porque estudió. Sí, estudió la Biblia. ¿Por qué se lo cuento? ¿Por qué? Porque permitió que Dios lo trabajara. Dios está haciendo en ti cosas grandes, hermanos, hermanas, visitantes. Dios, como dice la canción, está obrando. Créelo. Tan solo no dejemos de indagar la palabra de Dios. Y te vas a pegar una enamorada del Señor, que vuelvo y les digo, no vas a querer irte jamás. Y qué bendición que tengamos tantos jóvenes acá, porque es tan bonito poder predicarle a la juventud de hoy. Yo les decía aquel día que tenemos una gran responsabilidad con esta generación.
somos responsables de ellos, niños y jóvenes que van llegando acá, y esos siéntanse privilegiados, pero no indiferentes. Ustedes también son responsables de estos jóvenes, de estas parejitas que están llegando acá. ¿Quién enseñó a estas parejitas a vivir? ¿Quién les dio un curso de sexualidad? ¿Quién les dio un curso de familia? Pero después del noviazgo, ¿qué sigue? No, el embarazo. Matrimonio después y eso. ¿O no? Sí, siguen. Porque pues no hay sujeción, no hay límites en esta sociedad. Y después del embarazo, el sufrimiento. Porque nadie les enseñó a ser padres. Como no les enseñaron a ser padres, mi hermano Pedro, porque no les enseñaron a ser padres, sufren. ¿O no? ¿Has sufrido? Claro, tú también has sufrido. Y más de uno de nosotros sufrimos. Mi esposa sufrió, nadie le enseñó. ¿Tú has sufrido? Sí. ¿Tú sufriste? Mira, por donde yo pregunto, todos somos, porque nadie nos dio un curso de cómo ser padres. Y los que vienen necesitan escuchar eso de nosotros. Tú quieres tener esposa, ¿no es cierto? Ay, no me salga con eso, hermano. No he dicho nada, es que eso. Tú quieres llegar a tener una esposa con el tiempo y una familia, o ya entraste en la nueva era que no quieres familia ni hijos, porque eso es lo que se está dando también hoy en día. Pero no es que no quiera, es que está en la moda simplemente de tener novios y pase por aquí, pase por allá y listo. No, si vienen a una iglesia, Dios les va a enseñar todo eso y ustedes van a ser felices por largo tiempo. Si hacen lo contrario, tendrán ratos de felicidad, pero bastantes épocas de amargura, hasta que reciban a Cristo en su corazón y las cosas pueden empezar a cambiar, porque todo es hecho nuevo. Y lo que hicieron fuera de los estándares divinos es perdonado. Se les dice una nueva criatura, nuevas costumbres, nueva palabra, ¿no es cierto? ¿Cómo te sientes, Carlos, con un hijo? ¿Encantada? Sí, claro, pero a la vez enamorada. Cada que le miras la cara dices, uff, ¿no es cierto? Y cuando miras al pañal dices, uff. Pero ¿es parte o no es parte? Los hago responsables. Los hago responsables a los que llevan más de 6 meses y un año acá en la iglesia, de todos los jóvenes y los niños. ¿Listo? Ustedes son responsables de brindarles amor, de compartirles. Si esos jóvenes viven dentro de tu casa, peor aún, serás responsable de lo que le pase a ellos, porque ya escucharon la palabra. Y como dijo Pablo, no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios.